Muy buenos días a todos, queridos amigos. Ahora sí ya comenzamos con la mantilla Sevilla del dolor a la alegría. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto es una firme intención. Es un proyecto que se presenta al Ayuntamiento de Sevilla, que lo recoge con muchísima, muy buena intención y con mucho agrado. Y que consta de dos jornadas. Una, la que acabáis de ver, que la hemos llevado a cabo el pasado día 26 de marzo, que se llama Sí Mantilla y que venía organizando ya desde unos años atrás en la asociación que preside Pedro González, Clamenco. Y que pretende revisualizar la indumentaria de la mantilla negra, ¿no? Y la segunda jornada es la de hoy, que consiste, ahora os explicaré en qué va a consistir, pero sí antes quería justificar por qué esta iniciativa y por qué con tanto empeño. Nosotros entendemos que uno de los sectores más damnificados por la situación que estamos atravesando, por este virus tremendo, el COVID, es el sector de la moda y en concreto el sector de la moda artesana. En definitiva, los diseñadores de costura a medida son los más afectados y, como no, prendas que son casi al 100% hechas, confeccionadas a mano, de manera artesanal, ¿no? Por eso este proyecto y estas jornadas que tienen como objetivo dar visibilidad y apoyo a este sector y de esta manera contribuir a que se mantenga esta maravillosa y singular tradición nuestra, vestir la mantilla. Y quizá y por qué no, pues también a lo mejor despertamos el gusanillo de las chicas más jóvenes que a lo mejor no se vestían, ya nos explicarán ahora nuestros ponentes, no se vestían porque no se sentían muy identificadas con ese protocolo tan estricto que nos obliga a llevar cuando estamos llevando la mantilla, ¿no? Que por cierto me decía Juan Foronda ahora que se ha visto en estos últimos días, ¿no?, que hemos pasado de Semana Santa, bueno, jueves y viernes santo, cómo ya había más gente joven vistiendo de mantilla, con lo cual ya uno de los objetivos que perseguíamos pues lo hemos logrado, ¿no? Bueno, por ello, por este motivo fundamentalmente es por el que llevamos a cabo estas jornadas y en concreto esta mesa redonda que hemos denominado Origen y evolución de la mantilla en sociedad. ¿En qué va a consistir esta jornada? Primero esta mesa redonda con estos ponentes de lujo que ahora os presentaré. Es un honor para mí estar aquí con vosotros, la verdad, francamente, y creo que vamos a aprender mucho de ellos. Y si hay tiempo le podremos preguntar, hacer una ronda de preguntas. Posteriormente a la mesa redonda pues tendremos una masterclass. Cuando termine la masterclass os invitaremos a que paséis a ver la muestra fotográfica de mujeres célebres que han vestido con la mantilla. Y luego, al finalizar, en la fachada plateresca del ayuntamiento, vamos a ver una performance. Van a posar 4 influencers sevillanas vestidas con la mantilla blanca. Quisiera agradecer, por supuesto, al Ayuntamiento de Sevilla y, cómo no, a la Fundación Cajasol, que siempre apoya todos los eventos culturales, su excelente disposición siempre y cómo no, también otra serie de colaboradores que sin ellos la verdad es que no se pueden llevar a cabo estas jornadas, ¿no?, o este tipo de eventos. A la ABC de Sevilla, a Pepe Sánchez y a Martín Okuemoto, que nos han cedido muchas de las imágenes de las fotografías que vais a ver luego en la muestra. A la red de perfumerías Aromas, Aire Ancient Baths, a Marqués de Cáceres, a la peluquería Ana Camero, al maquillaje de Cristina Rivero
y Melero Floristas. A todos ellos muchísimas gracias. Creo que vamos a arrancar ya, ahora sí, con esta mesa redonda y voy a empezar presentándoos a nuestro primer ponente. Él es Juan Foronda, gerente de la firma Juan Foronda. Conforma la tercera generación de la empresa, fundada en 1923 por su abuelo Juan Foronda Manzanares y continúa por su padre, Juan Foronda Blasco, desde 1950. La empresa, dedicada desde hace casi 100 años a la fabricación y comercialización de mantones, mantillas y complementos de novia, recibió en 2019 el reconocimiento del Ayuntamiento y la Cámara de Comercio como establecimiento emblemático de Sevilla. Muy buenos días, Juan. Buenos días, Raquel. Gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a vosotros. Y nos gustaría que nos hablaras del luto a la fiesta, tipología y tradición de la mantilla en Sevilla. Yo les voy a pedir a ellos, ya se lo he pedido en privado, se lo vuelvo a pedir, que les asigno unos 10 minutitos a cada uno de ellos para que nos cuente. Es una tarea difícil porque hablar de esto en 10 minutos debe de ser resumir mucho y concentrar mucho, pero por favor, para que esto no se haga muy extenso y podamos seguir las secuencias que tenemos marcadas para esta mañana, ¿no? Pues cuando quieran, muchas gracias. Muy bien. Gracias a vosotros, gracias a ustedes que van a tener la paciencia de escucharme. Y bueno, es un orgullo además compartir esta mesa redonda con los artistas y los grandes ponentes y expertos en mantilla que tenemos hoy aquí. También quiero, lo mismo que has hecho tú, reiterar el agradecimiento al Ayuntamiento, a vosotros que sois los organizadores, a WR y a Flamenco, porque creo que estos actos que se están haciendo para, de alguna manera, a promover la utilización o que la mantilla no se pierda, como una tradición que no debemos de perder en nuestra ciudad, porque son importantes y además, desde el momento que también se le ha dado su sitio a las influencias a la gente joven, yo creo que esto ha calado mucho más. Es lo que hablamos antes y lo que tú has comentado. Nosotros hemos notado en nuestras tiendas, que es donde tomamos el pulso un poco a cómo va esto, el tema de la tradición, de las mantillas. Hemos notado que hay mucha gente joven que sí se ha acercado a la tienda a preguntar y a comprar su primera mantilla, y muchas abuelas que han venido con las nietas porque quieren continuar la tradición. Entonces, creo que ha sido un acierto y como lo pienso, pues lo quería transmitir. Muchas gracias. Del tema que me ha tocado a mí, del luto a la fiesta, tipología y tradición de la mantilla en Sevilla, yo creo que el núcleo de toda esa frase está en el final. Si ustedes se fijan, tenemos una ciudad que es una auténtica maravilla. Es una ciudad que es una receptora de cultura, a diferencia de otras ciudades que vemos que están ahora tirando sus estatuas y tirando, un poco renegando de otras culturas que han pasado por allí. Nuestra ciudad es todo lo contrario, es una receptora de cultura. Por aquí han pasado muchísimas culturas, han pasado los fenicios, los tartesos, los íberos, han pasado cartagineses, han pasado romanos, visigodos, han pasado judíos, han pasado árabes y han pasado cristianos, y cada uno ha ido aportando a esta ciudad una parte, y la ciudad ha sido capaz de recepcionar todo eso y crear una cultura y crear, la ciudad de la que disfrutamos hoy día, los monumentos, y no solo eso, sino también una cultura y unas tradiciones. Y una de las tradiciones de las que hablo, pues el uso de la mantilla. El uso de la mantilla, que es una prenda que arraigó en toda España, una mantilla que durante muchos siglos pues ha estado casi, os diría que de uso cotidiano en el país. Sin embargo, con los siglos, pues como es lógico, la moda ha ido cambiando y se ha ido dejando a unos acontecimientos un poco más importantes, dejando de ser una prenda cotidiana. Sin embargo, aquí en Sevilla siempre, especialmente, le hemos dado su sitio. Y yo creo que se debe en gran parte a este carácter que digo de los sevillanos. Es una prenda que yo creo que nos da una identidad a la cultura española y a las sevillanas, a los sevillanos en concreto, y que a pesar de que quizás yo veo, por ejemplo, desde el norte de España quizás esté un poco más perdida, aunque hay muchos sitios en los que se sigue utilizando, tanto en el centro como en el sur, y especialmente en Sevilla, nunca hemos perdido esa tradición, al contrario, la tenemos muy viva. Y creo además que es importante no solo porque
yo creo que es una tradición que hemos heredado de nuestros ancestros, de muchos siglos, y en cierta forma creo que esa tradición tenemos obligación de mantenerla y de hacerla llegar a las generaciones posteriores. Sino ya casi os diría por puro egoísmo, pues si me permitís, me viene al recuerdo una frase hablando un día con Miguel Molina, que en paz descanse, con Manuel Molina, perdón, cantador, flamenco, artista, un poeta, en fin, uno de los grandes artistas que hemos tenido, que desgraciadamente ya no está con nosotros, me decía que cuando, en una frase que siempre, se me ha quedado muy marcada, él decía que cuando uno se pone en fila, pues no se le ve, entonces en una fila pues se ve el primero, si el segundo es alto pues se le ve el segundo, y a partir de ahí no se ve a nadie. Entonces yo creo que Sevilla se sale de esas filas. Para que se nos vea tenemos que salirnos. ¿Y cómo nos salimos? Pues una de las formas importantes, una de las formas grandes de salirnos es con nuestras tradiciones. Además son tradiciones que gustan mucho al mundo. O sea, la mantilla, por ejemplo, no solo es que le quede bien a la mujer sevillana, sino que todas las grandes personalidades que han pasado por Sevilla, y luego lo veremos en la exposición fotográfica, que yo ya me he asomado, me he hecho un poco de trampa, me he asomado, pues todas se la han puesto, además una prenda que favorece mucho. Entonces, por seguir un poco el orden, ya le digo, yo creo que el gran éxito de la mantilla en nuestra ciudad, y ahora me voy a dirigir casi al público femenino, es la voluntad, y permítanme la reiteración, decididamente decidida de las mujeres sevillanas de mantener esta tradición. Ustedes se han empeñado en que esta tradición perdure y en hacérsela llegar a las diferentes generaciones. Yo les puedo contar muchas anécdotas. Ayer mismo, y créanme que esto es cierto, venía una abuela a decir que su mantilla se la había dejado en vida a su nieta mayor. Pero claro, tenía otra nieta y quería también comprarle una mantilla. Entonces la nieta le había dicho que por los 18 años ya prefería un iPad, y la abuela le ha dicho que de iPad nada, que el iPad a los 2-3 años estaba obsoleto y se tiraba, y que una mantilla le iba a durar para toda la vida. La podía usar de muchas formas en distintos eventos y siempre se iba a acordar de la abuela. Y esa voluntad de la mujer sevillana de continuar con esta tradición pues es admirable, y creo que es una de los grandes éxitos de que la mantilla siga arraigada con esta vida en la ciudad. Bueno, ya y voy a intentar ser breve, con respecto a la tradición de la mantilla en Sevilla, pues bueno, un poco lo que estamos hablando. La tradición de la mantilla en Sevilla en sus orígenes va muy pareja a la de España. Es una mantilla, su origen ya nos lo comentarán más tarde los ponentes que me acompañan, pero parece que se remonta a los íberos, que se cubrían la cabeza con ella, y la mantilla tal y como la conocemos hoy, pues parece que empieza en el siglo XVIII, ya empiezan los encajes que vienen un poco del norte de Europa, y en el siglo XVIII ya tenemos la mantilla muy parecida a la que conocemos ahora. Durante el siglo XVIII-XIX la mantilla era de uso diario, la mujer sevillana la usaba diariamente, salía a las tardes, salía con su mantilla, las mujeres casadas salían con la mantilla negra, y las mujeres solteras, aunque no tenían obligación de cubrirse la cabeza, por la moda imperante en ese momento, pues también la utilizaban, lo que pasa es que utilizaban la cruda, la blanca y la cruda. Esta tradición perdura hasta final del XIX. En el siglo XX, pues por la moda, por la comodidad y pues empieza a perderse este uso diario de la mantilla, que cada sevillana tenía una en su casa prácticamente. Y perdura solo para unas mantillas más pequeñas, las toquitas, las llamamos, para ir a misa. Durante el siglo XX, hasta más o menos aproximadamente 1950, pues la mujer sevillana la usa para ir a misa. Y a partir de ahí, pues se reserva para grandes eventos. Y grandes eventos, y en la actualidad, por ejemplo, pues la encontramos, como la hemos podido ver el jueves y Viernes Santo, que este año, como lo va Raquel, la verdad es que se ha notado muchísimo esta campaña, o al menos yo lo pienso así, porque se ha llegado a mucha gente y se ha hecho ver que es una tradición que necesitamos recuperar. La prensa a nivel local, pues, ustedes lo han podido leer, uno de los titulares era que había habido una inundación de mantillas en Sevilla el Jueves Santo. Incluso en prensa nacional he leído yo también que en Sevilla se recuperaba la mantilla con mucha fuerza este año. Y bueno, la utilizamos, como ustedes bien saben, Jueves y Viernes Santo, pues en señal de luto, durante la pasión que celebramos en Semana Santa, para ir a la misa, para ir a los sagrarios, y
Y también tiene una utilidad muy apegada a la Semana Santa, que es cuando ha habido aquí un evento importante, una coronación. Normalmente las hermandades le piden a sus hermanas que acompañen a la Virgen con mantilla, la mayoría de las veces negra, otras veces cruda. También tiene, quizás menos en la ciudad, pero sí en la provincia, también tiene mucho uso en las propias procesiones de Semana Santa. Vemos muchas mujeres que salen en la provincia de Sevilla, incluso en otras ciudades y otras provincias de España, con mantillas ataviadas en el cortejo procesional. Se usa también en los enganches y en los toros, eso lo hemos visto, también sigue usándose. Y como digo, la mujer sevillana nunca se ha desprendido de esa costumbre, de esa tradición tan arraigada. Se usa mucho ahora, lo estamos viendo mucho en las novias. Y se usa mucho en las novias precisamente porque es una prenda a la que las novias le tienen mucho cariño y mucho apego, porque es una prenda que ha estado en la familia, como decía antes, la han heredado de la abuela, su madre la ha utilizado y ahora la utilizan ellas. Pues una prenda que si se cuida puede durar generaciones. Y esa mantilla, que tiene ya no solo una tradición, sino que tiene un sentimiento familiar importante, pues se utiliza mucho las novias como complemento. Yo les traigo aquí una foto, discúlpenme, yo no soy tecnológicamente muy... y no sé si la van a ver, pero... estas están sacadas de Lola, donde se pueden ver distintas novias que van ataviadas con mantillas. No sé si las ven, si no, discúlpenme, pero... y también se está demandando ahora mucho por las novias una mantilla, se lleva el manto de novia, que es un manto más amplio. Un manto que excede de las medidas habituales, más grande, tiene una forma especial, más estrecha por la zona de la cabeza, una forma redondeada para hacerle el casco a la novia, y después se va ampliando hasta llegar a un... Y es muy vistosa porque, imagínense ustedes, cuando se está casando en el altar, pues la parte de atrás queda muy visible y la verdad queda muy bonita puesta. Y bueno, no me quiero olvidar también de que es una prenda que, aunque nos parezca mentira, también está en evolución. Hay muchos diseñadores que nos han pedido que le hagamos algún diseño especial para incorporarlo a los trajes que están fabricando, y en concreto hemos hecho la prenda esta última que les decía, la toquita que utilizaban nuestras abuelas, que muchas veces la vemos en las películas, que se utiliza para ir a misa. Pues lo que hemos hecho es flecarla y se ha incorporado a los looks modernos, y fíjense, no sé si la aprecian, discúlpenme de nuevo, pero es absolutamente espectacular. A ver, Juan, que nos vemos por aquí. Oh, sí. Qué bonito. Este diseño es de Santos Rodríguez y es una mantilla nuestra, una toquita a la que se le han puesto flecos. Entonces, no solo es una tradición que perdura con un protocolo, sino que le digo que es una tradición viva, a la que vamos modificando en función de lo que nos van diciendo los diseñadores que también hay aquí presentes. Y bueno, sobre la forma, muy brevemente, para yo no extenderme mucho, o sobre los tipos de mantilla, pues básicamente se lo voy a resumir los que más se utilizan aquí, pues podríamos estar hablando toda la mañana. Pero los que más se utilizan aquí, pues las mantillas pueden ser, la definición más básica es bordadas a mano y bordadas a máquina. Y hay quizá una tercera tipología, y una que la llaman a semimano, porque es una mantilla hecha a máquina, pero como las máquinas no son todavía absolutamente perfectas, pues hay que terminarla, hay que recortarla y terminarla a mano, por eso la llaman a semimano. Y las mantillas, por su forma, las más utilizadas por las sevillanas, las que más vendemos en la tienda, pues son las clásicas de blonda, que es una mantilla más bordada con más cuerpo, y la de chantilly, que es una mantilla más ligera. Normalmente las de blonda, se ven las dos en Semana Santa, y sin embargo se ve más la de blonda en la mantilla cruda, porque es más vistosa. Y la de chantilly, pues ya eso a gusto de cada cliente, cada uno tiene un gusto. La chantilly es muy bonita, pues una prenda un poquito más sutil, más ligera, y la blonda es una mantilla más bordada y más, digamos, más... Por ejemplo, es el mejor ejemplo que el que hemos hablado, en la cruda es mucho más vistosa. Y yo creo que gracias, no me quiero ceder más tiempo. Yo te lo agradezco, pero vamos, yo creo que ha sido bastante completa tu exposición, y si luego tenemos tiempo, pues hacemos una rondita de preguntas. Yo voy a preguntar a todos
algo que a mí me inquieta especialmente, y me inquieta, os cuento por qué, porque en mi cuenta personal de Instagram, pues bueno, pues he puesto recientemente una foto que estábamos María José Suárez, Eva González y yo, hace unos años que nos vestimos de mantilla, y sí que es verdad que ha generado muchísima polémica, porque nuestra indumentaria no se ajustaba estrictamente al protocolo Eva llevaba un vestido con manga a la sisa, con un guante largo, en fin, y ha habido de todo, algunos que nos han alabado y nos han piropeado, y otros que no puedo explicar lo que han dicho, pero nada bonito, ¿no? Entonces yo quería, a cada uno de vosotros voy a preguntar, ¿detractores de la evolución de la indumentaria en mantilla o defensores? Juan, en este caso tú, y ya continuamos con Chema. Me toca romper el hielo, ¿no? A ver, hombre, yo creo que ya lo has dicho, ¿no? Sí. Porque tú te prestas a esa evolución si fuera, ¿no? Yo creo, Raquel, que aquí hay que tener un poco de sentido común. O sea, y yo creo que eso es lo que debe de marcar un poco. A mí me encanta cuando alguien va a una misa, a un sagrario, pues me encanta que lleve una indumentaria, pues atendiendo a que va a la iglesia, atendiendo a que va. Claro. Pero atendiendo a que va a la iglesia de hoy en día o a la iglesia del siglo pasado. La iglesia de hoy en día, la iglesia del siglo pasado. O sea, que ya el protocolo que era la manguita de manga francesa tapando los codos, porque enseñar el codo era una provocación en aquella época, ¿no? Claro. Yo me parece que todo evoluciona, como hemos hablado, la mantilla ha evolucionado desde su origen. Muchas veces no somos conscientes, ¿eh? Somos conscientes de que ha evolucionado por estos señores que están aquí, por los artistas que lo hemos visto en los cuadros, cómo evoluciona la mantilla, o por los diseñadores, porque en el fondo... Muy bien. Claro, alguien me dice a mí hace 30 años que a la toca de mi abuela le pongo unos flecos que le van a utilizar y no me lo creo. No, ni te lo crees, y a lo mejor no lo hubieras consentido en ese momento. Y sin embargo, claro, pues es un look espectacular. Claro. Estupendo, cambian, evolucionan las prendas y las mentes, afortunadamente, y las cabezas, menos mal, si no... Chema. Buenos días. Buenos días, encantadísima de tenerte aquí. Igualmente. Chema Rodríguez es un artistazo, un pintor de Triana, de Sevilla, defensor de las tradiciones, la cultura y el arte de nuestra ciudad, doctor en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, hizo su doctorado en la especialidad de pintura, desarrolla su carrera profesional entre la docencia, entre su formación personal y su producción pictórica. Me cuentan que están de estos días por ahí viajando por mundo, ¿no? Y haciendo retratos, que te encanta. Deseando volver a viajar, porque está la cosa, como ya sabes, un poco complicada. Desde luego. Estás muy implicado con todo lo que tenga que ver con la ciudad de Sevilla, y eres autor, entre otras muchas cosas, del cartel de fiestas de primavera de Sevilla del 2013, así como del polémico cartel, por cierto, de este año, también, de la Semana Santa. Pero a mí me encanta esa polémica, yo no sé a ti, pero vamos, a mí todo lo que provoque es señal de que se dicen cosas que son interesantes, ¿no? Y que chocan un poco, y así evolucionamos, ¿sí, no? Bueno, pues eso, del cartel de Semana Santa de este año, de la Semana Santa de Sevilla del 21. Bueno, pues nos encantaría escucharte y saber que nos instruyas un poquito sobre la mantilla como imaginario en la pintura sevillana. Pues gracias a todos, y muchas gracias, Raquel, por convidarme a esta mesa redonda. Realmente el tema es muy extenso, yo creo que a todos los ponentes nos ha resultado difícil condensar en unos minutos, y por ese motivo tampoco es que tenga nada así preparado. Pues sí, porque tienes hasta -10. No es una conferencia, pero os quería compartir algunas ideas muy breves con respecto al asunto de la mantilla en la pintura. Y yo creo que históricamente, como bien nos ha contado Juan, el pintor pasa de ser un mero testigo documental, de contar en la pintura pues cómo observa los tipos, y eso es herencia a la pintura romántica, como se hacía también en literatura. Y entonces pasamos de la presencia de mantilla, mantones, vestimenta, que los románticos entendían como algo muy español y sobre todo muy sevillano, porque la idea de España por muchos siglos ha sido prácticamente Andalucía, y evoluciona de esa idea de España romántica, en obras como las de José Gutiérrez de la Vega o Cabral Bejarano, en fin, bastantes pintores románticos y posrománticos, a
la mantilla como tema. Realmente la mantilla empieza a interesar y llega a ser el protagonista de obras de arte en la pintura sevillana del siglo XX y del XXI. Entonces, para entender esto, habría que repasar algunos nombres de autores, y os invito a todos, porque desgraciadamente no he sabido tecnológicamente traeros para la visualización obras concretas, pero la mantilla está presente en la obra de todos estos señores. Hay un pedazo de museo en Málaga que felicito desde aquí a la baronesa Carmen Thyssen, que es el Museo Romántico, bueno, el Museo Carmen Thyssen de Málaga, que prácticamente se centra en la pintura romántica. Pero después en todos los grandes museos europeos y españoles tenemos el tema de la mantilla, y raro es el pintor que no se ha sentido atraído por representarla. Sorolla, Picasso, todos los grandes, todos los grandes. Entonces a mí me gustaría hablaros de qué nos lleva a los pintores a representar la mantilla. Pues yo creo que el gran secreto es, pues todas ustedes, las mujeres. La mujer como tema siempre nos ha interesado, es fascinante. Y sobre todo, como decía el epígrafe de este ratito que me ha tocado hablar, el imaginario. Para nosotros los artistas, dentro de ese imaginario, de esa fantasía, la idea de la mujer sigue siendo causa de fascinación y de misterio. Como decía mi maestro pobrecito Baltus, que en paz descanse, el arte sin misterio no interesa. Y yo creo que nada podría definir mejor a la mantilla que la provocadora de un misterio. La mujer se vela, se cubre, se oculta. Yo creo que en mucha más medida y con más protagonismo que el abanico, que también tiene hasta su propio lenguaje. Entonces la mantilla está vinculada a ese misterio que siempre inspira a los pintores. Las cosas más importantes durante mucho tiempo para la humanidad han estado envueltas en un misterio. Incluso antes que hablaba Juan de las iglesias, cuando se abre la puertecita del sagrario donde está el cuerpo y la sangre de Cristo, nos separa de su visión plena pues una cortinita de encaje. Y prácticamente yo creo que no hay nada más descriptivo para hablar de lo sagrado, lo profano, el misterio, la belleza y la idea de la mujer. Algo importante en la mantilla, en todos estos siglos, hasta que la mantilla pasa de ser un documento histórico a tema, es probablemente que la mantilla ayuda a unificar socialmente. Antes pasaba de complemento en las clases populares, en la pintura romántica, en las cuevas, los bandoleros, un velito negro, las señoras del campo que iban a misa con esos velitos de misa, a pasar a las grandes aristócratas. Hay un retrato fabuloso en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que os invito a repasar, de Vicente López Portaña, de la reina Isabel II, que tiene colocada una mantilla con una tiara de diamantes y luego recogida aquí en el escote con unos volantitos que yo creo que expresa ese refinamiento de los colores crema, nacaraos, ligeramente fríos, a veces grisáceos, y la verdad es que es sensacional, porque la reina no era muy bonita, esto que no salga de aquí, y yo creo que la mantilla le está haciendo un favor fabuloso, porque nos habla de esa riqueza de las texturas tan sofisticadas y tan afrancesadas, porque realmente debemos mucho a Francia de la mantilla, y finalmente la hacemos más nuestra que la giralda. Muchas personas entienden que la mantilla es lo más español del mundo, pero nosotros somos los que hemos mutado esa sofisticación de fuera. Pues aparte de este retrato de Isabel II, os querría decir con esto de la implicación social que la mantilla pasa de documento a tema, y en el tema también está implícita, una vez más, esa característica del misterio de unificar socialmente. Unificamos socialmente gracias a la mantilla. ¿Por qué? Porque en mi opinión como artista la mantilla eleva a la señora que es humilde y hace creíble a la que es inalcanzable. Por eso tenemos en Sevilla la cualidad de tirar por encima de las vírgenes más bonitas del mundo esas mantillas beige con esos encajes fabulosos y esas blondas que son la verdad emocionantes. Y esta es una ciudad donde todos los señores y todas las señoras saben mucho de todo esto. Yo no creo que haya una ciudad del mundo más sensible en el que los hombres, hechos y derechos, con 7 niños heterosexuales y los más rudos para algunas cosas, saben, gracias a Dios, entender si una mantilla está bien puesta, si se le ha caído un lado, etcétera, etcétera, etcétera. Pues aparte de las señoras que hacen creíble a las vírgenes, que eso también es un favor de abrirle las puertas en la vida real a las imágenes de nuestra devoción, pues ya os digo, la mantilla se convierte en tema en sí mismo, y eso se agradece a final del siglo XIX y en el siglo XX en la pintura sevillana. Tenemos nombres como Gustavo Vacarizas, que tiene un cuadro enorme en el Museo de Bellas Artes, que os invito también a recordar, que me parece que se llamaba Sevilla en Fiestas o algo así, y tiene una pareja en la noche o un trío de damas, que es una especie de homenaje a las 3 gracias de Rubén probablemente, cuando esas 3 gracias van envueltas en una mantilla beige.
¿Qué me emociona a mí de ese cuadro? Que realmente, si lo repasáis, veréis cómo la mantilla se funde con la piel, con los vestidos, forma parte de la señora. Entonces yo creo que por un momento dado el pintor quiere contarnos que forma parte de esa anatomía misteriosa de la mujer. Ya se confunden los límites entre lo que es vestido, lo que es cabeza, lo que es peina y las texturas. Y hablando de las texturas, ya acabo si queréis, hay una última aportación en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, que siempre, como sabéis, invitan a una obra y se estudia con especial rigor por un tiempo concreto, así que no perdáis la oportunidad, porque hay un retrato fabuloso de Rico Cejudo, un retrato de una tal Conchita Trigo, que yo no tengo el gusto de saber quién es. Una señora guapa, morena, y que expresa realmente la pintura sevillana con el tema de mantilla, porque el pintor de golpe y porrazo se ventila todo lo que suceda alrededor de eso. Simplifica el escenario, pone una penumbra carmesí que envuelve a la mujer que está sentada en un sofá, y ahí tenemos que sobre el regazo de la dama hay un pedazo de mantón de Manila de apaga y vámonos, y la señora tiene una mantilla beige espesa con una blonda muy tupida, con un tul fabuloso, no sé si se llama tul, lo que no es blonda, la otra parte de la mantilla, pero dentro de esa densidad el pintor se enfrenta al reto de representar las texturas. El pelo tiene que dar la moción de un pelo, los textiles del textil, la mirada envuelta, sobre todo como enmarca. Son obras que no necesitarían marcos. En mi opinión, cuando aparece una buena mantilla en una obra de arte, ya está enmarcando la belleza de la señora. Entonces, bueno, sobre esto podríamos hablar muchísimo. Están los hermanos Becker, no solamente con la escritura de Gustavo Adolfo, sino Valeriano, Gonzalo Bilbao, en fin, hay Gustavo Bacariza, hay nombres y nombres vinculados a pintores que han recurrido, se han rendido al misterio de la mantilla para elaborar sus creaciones. Qué interesante, Chema. Muchísimo, muchas gracias. Bueno, y sobre esto, bueno, y qué difícil debe ser pintar, ¿verdad? La mantilla, la transparencia de la mantilla y todo eso, las texturas, lo que tú dices, ¿no? Pero fíjate que enlazando, y perdona que te interrumpa, con la pregunta que le lanzabas antes a Juan, te la voy a hacer, yo soy partidario como pintor que la moda sea libre, y recurriendo una vez más al buen sentido común. Una cosa es el uso en los actos protocolarios y siguiendo la tradición, el rigor y respetando a los demás. Y otra es que tú puedas hacer uso de tu genialidad, de tu personalidad y el que sea artista de su lenguaje. Lo que pasa es que la moda efectivamente tiene que ser libre, tiene que estar sujeta o bajo la creatividad de cada creador, ¿no? Pero es que ahí yo luego le preguntaré a Pedro también, la mantilla en este caso, la moda es moda porque tiene tendencias, porque efectivamente va cambiando a lo largo de los años, pero si hablamos de tradiciones como en la mantilla, ¿estamos hablando de moda también o están sujetas? Bueno, yo creo que es un uso artístico de un objeto concreto. Entonces, bueno, si nos vamos al surrealismo, Magritte utilizaba las pibas como le daba la gana y las manzanas y los sombreros de bombín, y no pasa nada, la gente seguiría utilizando esos sombreros por la calle, pero el artista era libre de representarlo así. Por eso podremos encontrar en cuadros del siglo XX y XXI desnudos con mantilla blanca. Nadie iría a los toros de pelota y nadie se plantaría en una iglesia en bolas con una mantilla negra. Pero realmente el artista tiene esa libertad de ser fiel a su proyecto y de contarnos lo que quiera. Hay que aprovecharse de eso, porque precisamente en los cuadros es donde vamos a representar lo que queramos sin que le pase nada a la sociedad. Solamente se escandalizará quien tenga la conciencia para tal efecto. Bueno, hoy en día, porque ha habido otros momentos de la historia y de la vida que a un artista le cortaban el pescuecito, pero no pasa nada. Menos mal que esa tradición evolucionó, ¿no? Sí, completamente. Y ya no ocurre eso, porque vamos... Bueno, el otro día le decía ya a los niños con respecto al cartel, y perdón que me salga del tema de Semana Santa, que nosotros ofrecemos las flores a Dios y a las personas que queremos, gracias a Dios, porque acabamos con la tradición de ofrecerle a los dioses vidas humanas y tiramos a las familias enteras a los volcanes. Desde luego. Por lo cual, bueno, entonces queda muchos temas pendientes. Muchos temas pendientes y respondida desde luego esa cuestión de que sí a la moda tiene que ser libre de como la el tradición, arte. ¿no? Muy bien, muchas gracias, Chema, por acompañarnos y por adoctrinarnos también. Bueno, Macarena García Otero, licenciada en Bellas Artes, actualmente CEO de la empresa Sat Royal de Sevilla, donde ha desarrollado distintos puestos en la compañía, aportando siempre su capacidad de organización y buen hacer.
Desde pequeña ha vivido la tradición de vestirse de mantilla muy de cerca y hoy nos contará cómo se transmite el ritual de vestirse de mantilla en una casa sevillana. Yo doy fe de todo esto porque yo a Macarena la conozco nos conocemos desde muy pequeñita, y cuando entendíamos que tenía que haber tratarse este asunto, que no es otro que el de la mantilla de madres a hijas, su uso en la sociedad sevillana, me vino a la cabeza mi amiga Macarena García Otero, ¿no? Porque es que yo le tenía una envidia y un coraje, porque en su casa siempre se vivían las tradiciones de una manera muy especial. No en vano ella es hija de Lola Reina y por ende es sobrina de la gran Juana Reina, ¿no? Os podéis imaginar lo que en esa casa se ha vivido. Macarena, ganitas de verte que tenía, sí. Y mira por dónde. Yo a ti, primero agradeceros mi humilde testimonio, agradeceros al Ayuntamiento de Sevilla, Cajasol, y a ti, que te adoro, y que gracias a ti pues la moda de Sevilla y todo desarrollas día a día una labor muy importante. Mi idea está basada en la nostalgia y en el recuerdo, ¿vale? En mi testimonio. Desde cuando era pequeñita, en mi casa, cuando olía a azahar y el olor de miel inundaba la casa y el incienso, siempre había un revuelo de capirote, mantilla, trajes de nazareno, mantones, y era algo que a mí me llamaba la atención porque era pequeñita y todavía no lo podía llevar. Entonces recuerdo perfectamente que con esta melena pelirroja y pequeñita me ponía pegadita a mi madre, que tenía un armario que era el armario de todos los tesoros, y lo abría, y aquel papel de seda donde aparecían, porque lo nuestro eran picos, aparecían los picos envueltos, aparecían los mantones, aparecía una caja de latita chiquitita donde había una mantilla que era de madroño, que era de mi tía Juana, y aquello era el secreto que más me gustaba a mí porque era diferente a todo. La cajita de los alfileres con la cabeza negra, los alfileres, las horquillitas de moño. ¿Qué pasaba? Perdón que interrumpa, pero es que antes me lo contaba y claro, ¿qué pasaba con esos madroños? Pues que en el tiempo, como todos sabemos, y después el argot, como lo conoce, lo que era el negro se había tornado a la de mosca. Era un color que había virado a un tono mucho más gris. ¿Vale? Entonces esos eran mis principios y mis recuerdos, donde olía todo a un romanticismo muy grande, deseando que llegasen los 18 años, por supuesto. Y tuve la suerte que a los 18 años, en mi casa, pues al principio que tuve la suerte que nos vestimos todas y nos fuimos a la Hermandad de la Macarena, todas vestidas de mantilla. Ya mi madre me había asesorado de cómo debía de vestirme, evidentemente. Y disfrutamos ese día entre todas las primas en la hermandad. Ese mismo año tuve la suerte que la Real Maestranza me invitó al palco y éramos 8 niñas, que era la mantilla totalmente diferente, era un pico y iba adornado con unas clavellinas, me acuerdo perfectamente, en un tono como un ciclamen, un morado, y eran clavellinas pequeñas decoradas. Y me acuerdo perfectamente porque me decía mi madre, digo, mamá, pero es que el moño me molesta. Tú el moño lo tienes que llevar donde lo tienes que llevar, porque la mantilla y la peina tiene que ir derecha. Y tal y como las horquillitas y mi peina derecha. Mira para el lado derecho, mira para el lado izquierdo. Y me colocaba, colocándomela con los alfileritos aquí en los laterales, en los hombros. ¿Estás cómoda? Mamá, esto me duele. Me da igual, la tienes que llevar. Bueno, vale. Estos son los pendientes que te vas a poner. Esto. Pues mira, este año en vez de coral,
que yo siempre he llevado la blanca con coral, te voy a meter marfil. Y me metió marfil con mis pendientes. Y ya para terminar, me dicen que tienes que salir en el coche de caballo el día de los enganches, con mi mantón, que en aquel momento, imagínate, era una diversidad de colores porque existían de la familia colores, todos los que quisieras y más. Y tuve la suerte también de salir en coche de caballo. Y como tengo una niña, cuando era pequeñita, me dicen mis hermanos, venga, este año te toca a ti. Volví a salir y mi bebé, que no era tan bebé, pero tenía 6 años, me dice, mamá, yo también quiero. Digo, mira, Macarena, tú no puedes llevarla. Digo, la mantilla es a partir de los 18 años. Que esa es la suerte que tengo, que también se lo inculcó a mi hija. Porque tengo que agradecerle a mi madre, a Lola Reina, que me ha inculcado toda esta pasión que tengo hacia la mantilla, hacia toda la tradición que existe en Sevilla. Y se la estoy, gracias a Dios, transmitiendo a mi hija, porque el Jueves Santo, que íbamos visitando las iglesias, me dice, mamá, digo, ¿qué mi vida? Dice, tengo unas ganas de tener 18 años para colocarme la mantilla. Y a mí me llena de satisfacción porque lo que me han inculcado, siendo totalmente diferente a mi madre, he conseguido inculcárselo a mi hija. Y en ese día que salimos las dos en el coche de caballo, yo quiero, digo, tú no. Y pensé, digo, mamá, ¿y si le metemos la mantilla de madroño? ¿Te acuerdas la de la lata? Dice mi madre, vamos a ponérsela. Y la vestimos con su madroño. Pequeñita, que era con 6 añitos, con un traje rosa, todo de encajito, chiquitito, iba con su mantilla de madroño. Y desde entonces tiene la necesidad que a sus 18 años se vestirá de mantilla. Es el testimonio. Y no es incompatible para nada una mujer actual que pueda trabajar y sea tradicional en todas esas ideas que son maravillosas y que nos distingue absolutamente, Juan, del resto del mundo. Porque donde la globalización cada día y todo el mundo, y vas a las ciudades y todos tienen las mismas tiendas, con las mismas grandes firmas, nos hace diferente, y la diferencia, o buena o mala, creo que es espectacular, ¿no? Nos hace salirnos de la fila un poquito para el lado, Claro. para que se nos vea, ¿no? Como es ya. O por gordo o por delgado. Qué bonito, Macarena. Me encanta, muchísimas gracias tu A ti, testimonio, que era sabes lo que te adoro. se pretendía. Bueno, la pregunta. Yo te hacemos? puedo decir, a mí me encanta la creatividad, porque soy muy creativa, creo. Y desde mi humilde opinión, la creatividad tiene un lugar y un espacio. Hay cosas que son más tradicionales, igual que tú, el Jueves Santo es un luto de negro. Yo creo que él con un escote excesivo o con una minifalda o con una espalda al aire, yo no lo entiendo, porque es la visita a los agrarios, es la visita a las hermandades. Después en pasarela, que te quieres poner en tu casa o lo que tú quieras en la creatividad, está todo abierto. Pero yo personalmente puedo entender, porque eso que vemos ahora mismo, que se llama la caramba, que es cuando veis una moña en una mantilla de novia, que lo hemos visto en personas conocidas, eso viene de María Antonia Fernández, o sea que no es una cosa nueva ni que la hayamos sacado. Y tiene tanta diversidad y te puedes poner cualquier tipo de flor que vaya acorde, que puede ser muy creativa, o sea que dentro de lo clásico. Y después, en la negra, yo creo que es mucho más exhaustivo y mucho más... Pero en la negra, cuando vamos de luto, porque ya hemos Sí. visto que la negra lo podemos poner en otras ocasiones también. No, claro, evidentemente. Hay La negra madrinas cuando vamos de fantásticas que van de negro con trajes de todo tipo, pero yo no entiendo, por ejemplo, una madrina con una minifalda. La entiendo con un traje o más midi o largo por la noche, ¿no? Entonces, yo, evidentemente, que me casé con un manto y el traje me lo hicieron José Víctor José Luis,
con un encaje que venía de Bruselas. Y entiendo, y más creativos que son ellos, han sido innovadores, rompedores, y iba con un traje maravilloso dentro de lo que es lo clásico. O sea que cada cosa tiene su espacio y su momento. ¿Vale? Yo para el Jueves Viernes Santo me quedo en lo exhaustivo y en lo que ha sido siempre. Para el resto la creatividad me encanta. Muy bien, muchas gracias, Macarena. Gracias a vosotras. Bueno, Pedro. Muy bien. A continuación, Pedro González, él es productor de moda, el licenciado en Historia del Arte y cuenta con una dilatada trayectoria profesional como director, editor y gestor de moda. Es presidente de la Asociación Flamenco. Ha participado en varias colecciones de la firma, por ejemplo, Aldebarán y Cristo Báñez, y otras muchas. Ha publicado 2 libros muy reconocidos en el sector, Escuela de Modelos y Manual del Estilista, y actualmente está trabajando en otros títulos que darán la luz, esperemos que en breve, porque llevamos ya unos añitos, ¿no?, con los títulos. El arte no tiene tiempo, ni reloj. Verdad. Desde la Asociación Flamenco ha organizado 3 ediciones de la presentación Sin Mantilla, que es lo que hemos visto recientemente, como exaltación de esta prenda. Y bueno, para mí ha sido, no sé cómo, ha sido me ha instruido cada día de los muchísimos años que hemos estado juntos trabajando, pues yo he aprendido de él cada día. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos, por enseñarme a mí, desde luego, que si la vida sin ti no hubiera sido lo mismo, sería mucho más ignorante, hasta para sobrevivir. Me ha enseñado hasta sobrevivir. En fin. Bueno, Pedro, pues te toca la mantilla española, origen, género y evolución. Y yo estoy deseando escucharte. La mantilla española porque la hacemos nuestra, ¿eh? Como decía, no porque sea española. Sí. La hacemos nuestra. Y la hacemos nuestra por una cuestión también que tiene que ver mucho con todo el movimiento romántico, ¿no? O sea, tendríamos que hablar de muchos temas. Yo hice una tesina, que fue la tesina de licenciatura, se llamaba Iconografía de la mujer andaluza a través del arte, donde está la pintura, donde está el cartel, donde está el cine, y yo llegué a una serie de conclusiones, ¿no? Voy a intentar resumir porque es un tema amplio, amplísimo. A mí una de las cosas primeras que me llama la atención es la escasa bibliografía, porque realmente la mantilla es una cosa muy concreta que si tú tuvieras que documentar cómo es la evolución de esa mantilla, cómo es el inicio de esa mantilla, el origen de esa mantilla, sería muy arduo porque tienes que buscar en muchas fuentes documentales. Yo, si queremos hablar de la mantilla, aparte de los estudios bibliográficos, que por cierto, el libro de la mantilla del ayuntamiento hay un antes y un después, quizás yo entiendo que hay algún error, pero porque son fruto de haber utilizado fuentes bibliográficas. Para hablar de la mantilla como pieza hay que utilizar otras fuentes. En el caso de los libros de viajeros románticos, el viajero romántico ya ve que la mantilla está en peligro. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX. Y hay una reivindicación de esos viajeros, de todos, de Ford, Gustave Doré, Davilliers, Théophile Gautier, Pierre Louis. Hay muchísimos viajeros que hablan siempre de que se sigue utilizando la mantilla, con lo cual esto es una información entre líneas, siguiendo esa lectura entre líneas que no te da una documentación, un documento que diga la mantilla es así, 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 sí. Pero sí hay una lectura entre líneas, que es lo que utiliza la ciencia, la antropología. Eso te está dando una información muy clara, y es que ya había dejado de ser una prenda completamente cotidiana. Es decir, a mí me interesa mucho más que del origen, me interesa mucho más cómo de algo cotidiano que tú no te planteas, cómo de un sombrero que hace 50 años tú te lo ponías y no te planteabas cubrirte la cabeza con un sombrero, cómo tú ahora ya piensas
en que te vas a poner el sombrero. Esto tiene una intención. Mi sombrero de hoy tiene una intención. El que se ponía mi abuelo no tenía ninguna intención. Ahí está el quid de la cuestión. Y a mí me parece muy, muy, muy significativo. Hay fuentes orales que me informan. Yo recuerdo a mi madre saliendo de misa con su velo de mantilla y con las ondas de castañuela, saliendo de la iglesia ataviada porque iba a la iglesia, no iba de Jueves Santo, iba a la iglesia. Recuerdo los lutos, cubrirse la cabeza. Y creo que más interesante, mucho más interesante que lo que es el origen, porque el origen ibérico, la cultura ibérica, las mujeres mitradas, yo creo que es mucho más importante pensar que es un término y un concepto absolutamente androcéntrico. El hombre es el que dicta, la mujer tiene que estar velada, tiene que estar tocada, que eso es lo que me parece más interesante. Porque claro, tú, la escultura, la dama de Baza, las damas mitradas de toda la cultura ibérica, y si te vas a Oriente Medio, asirios, egipcios, tú todo ves algo en la cabeza, y eso es lo que me resulta significativo. Me resulta mucho más significativo que todavía en 1983, en uno de los lo tengo aquí apuntado, en uno de los códigos de derecho canónico, después del Vaticano II, que es en el 62, todavía no se habla de no ponerse velo para ir a la iglesia. Sí. No se habla, no se prohíbe, pero no se habla. Con lo cual, esto es una idea que nos ha perseguido siempre, desde las culturas más ancestrales. Y eso es lo que a mí realmente me resulta muy, muy llamativo. Con los pintores costumbristas me ocurre lo mismo. Es decir, los pintores costumbristas no son pintores sociales. Utilizan la iconografía de lo folclórico, y siempre ahí va a haber una sublimación del componente, del objeto y del producto que tú pintas y que tú reproduces. O sea, yo no sé hasta qué punto esas mantillas se ponían para las cruces de mayo solamente, o se ponían para un bautizo. Pero sí hay una cosa significativa en la pintura que me llamó mucho la atención a mí, porque yo lo utilicé como fuente, y es los lienzos de Cabral Bejarano. Los lienzos de Cabral Bejarano tocan un tema fundamental que a mí me parece crucial para entender cómo la mantilla consigue su lugar en la cultura y en el imaginario español y andaluz, ¿no? Porque vemos mezclada la moda francesa con la raigambre española. Es decir, la moda francesa, desde la invasión napoleónica y las primeras llegadas de las revistas de ahora, tenemos Guadalhorce en Málaga, y tenemos desde 1842 la moda en Cádiz, que era una ciudad que ya había caído en desuso y tenía un componente mucho más romántico que novedoso del siglo XVIII, que fue Puerto Franco. Ahí realmente vemos la moda es absolutamente extranjera, y todo lo que cubre todos los viajeros es la controversia entre el uso de esa mantilla que se está perdiendo y la incorporación de esos nuevos elementos de la moda que son absolutamente afrancesados. Es más, yo cuando hablamos de protocolo, yo me río del protocolo. El protocolo son unos mandamientos dictados por el hombre, y todo lo que dicta el hombre y no lo dicta el que esté arriba es revisable, y por derecho tiene que ser revisable, porque eso va en función de la inteligencia, del progreso y de la cultura, y eso es fundamental. A mí me parece fundamental cuestionar absolutamente todo dentro de un sentido común que debe prevalecer en función de ser medianamente educado y no molestar al que está enfrente. Pero es curioso, venía a colación de que ese componente afrancesado de la moda es muy criticado tanto por las publicaciones periódicas, los periódicos de andaluces y españoles, y es muy ensalzado por el viajero romántico que viene, que lo que quiere encontrar y lo que ve mucho más allá de lo que ve es ese ambiente pre-revolución industrial
que empieza en el siglo XIX y Inglaterra, los encajes empiezan en el siglo... La máquina de encaje empieza en el siglo XVIII. O sea, estamos hablando de mantillas a mano. Las mantillas a mano, o sea, la antigüedad no tiene nada que ver, que hay una revisión de la artesanía tremenda. O sea, la artesanía está... La máquina de coser, cuando se utiliza la máquina de coser, ¿ya esto no es costura a mano? ¿Ya esto no es artesanía? Las mantillas empiezan siendo tiras de encajes. Y esas tiras de encaje lo vemos en todas las retratísticas desde el medievo, con una evolución imparable desde el Renacimiento. Esas mantillas de encaje que se utilizan en las gorgueras y en los puños que vemos en todas las retratísticas de la pintura universal, se empieza a unir y se empieza a hacer mantilla. Entonces, viene de mantum. El manto era protegerse. Quizá haya un proceso de embellecimiento y en refinamiento de ese manto que pasa de ser de terciopelo de paño a ser de encaje. Pero es muy curioso que la reina Goya, por supuesto, las mediatiza y las catapulta a la fama, porque Goya, que era una persona que tenía muy buenos ojos, sabía mirar muy bien, se fija en esas majas del barrio de Malasaña en Madrid, que eran el antiguo barrio de Maravilla, y claro, las majas eran las influencers de la época, o sea, eran la tribu urbana, eran una tribu urbana, porque la maja se ponía lo que le daba la gana. Entonces ella utilizaba elementos del pueblo, empieza a utilizar madroñera, se acorta la falda, se quita el encorsetado de la falda y la antigua basquiña se convierte en algo mucho más suave, mucho más lleno de aire. Ellas van a los toros, ellas van por las calles, ellas gritan, ellas cantan, ellas van al teatro. Es decir, ahí eso lo recoge Goya. Y esa cosa popular de Goya la recoge la aristocracia. Y tenemos el ejemplo de una duquesa de Alba, que sigue siendo la duquesa de Alba que todos hemos conocido, absolutamente libre en todo, que ha hecho lo que le ha dado la gana, y que es el ejemplo de todo lo que estamos hablando del protocolo, ¿no? Al final. Entonces, Goya las catapulta. Luego es curioso porque hay retratos de Velázquez donde ya aparece la mantilla blanca, una mantilla muy suave con un encaje chantilly, porque los centros de producción de encaje que comienzan coetáneamente, dicen los expertos, porque aquí decimos las cosas pero no decimos la fuente. O sea, yo no estaba allí para ver si el encaje es veneciano o es español, ¿vale? O sea, hay un centro encajístico en Venecia muy importante que es a la vez recogido por los conventos españoles o coetáneos, pero hay una cosa fundamental que es lo que catapulta directamente a la fama de la mantilla, que es Luis XIV. Luis XIV de Francia, que es el rey, yo creo que más mariquita de la historia, porque tuvo una cosa tan clara, y es decir, yo soy lo más y voy a ser lo más, pero para siempre. Es más, ha conseguido tanto que sigue siendo París. O sea, yo creo que en París no hay nadie cateto. En París todo es bonito, desde la funda del bolígrafo hasta el bollo que te comes. No hay una cosa que te quite más la depresión que sentarte en París en un café y observar y pedirte un té, que el té sabe diferente, la taza es diferente, el escaparate es diferente. Todo eso viene de Luis XIV, que yo creo que era una gran mariquita, José Víctor, creo yo, porque claro, ocurrírsele eso y decir, lo mejor nosotros, él crea Chantilly, él crea Alençon, él crea Valenciennes, y entonces ese encaje se empieza a producir en Francia, más que en otros países que eran coetáneos, pero él como se crea y hace la bomba y dice, soy lo mejor y Francia va a ser el centro del mundo, tan el centro del mundo que sigue siendo el centro de la moda. Digamos lo que digamos y queramos lo que queramos. Entonces, disculpe, Pedro, ya... podría hablaros de muchas cosas. Hemos visto mantillas negras en los... La revolución de la mantilla. ¿Perdón? ¿La revolución de la mantilla? Sí, la revolución de la mantilla con Amadeo, claro, Isabel II, una mujer, como bien dice nuestro compañero, una cosa espantosa.
yo no soy nada monárquico, pero vamos, con esa mujer yo la hubiera condenado al infierno directamente, porque esa señora no tenía solución estética. No eres monárquico y otras cosas que no eres tampoco. No, pero quiero decir, pero Isabel II sí la usó mucho para combatir todos los aires foráneos, pero la combinaba con la moda francesa. Y cuando viene Amadeo con la mujer, todas se manifiestan con la mantilla, pero es que eso te está dando muy claro unas cosas, que ya se sabía que la mantilla era una cosa muy española, pero era una cosa que tenía un proceso de desuso. Clarísimo, claro, porque si no, tú no la reivindicas. Claro. Si no, tú no reivindicas con ese espacio. Estamos hablando de 1870 y tanto. Luego hemos visto mantillas negras en los toros y mantillas blancas. Hemos visto mantillas... Yo he visto a Juana Reina, que yo tuve una discusión tremenda con una persona de ABC, no me recuerdo, por el dichoso protocolo, como los 10 mandamientos, una cosa espantosa. Hay que ir con el traje, no sé qué, con la manga... Nunca más lejos de la intención de cualquier persona que tenga un poco de sentido común y que sea creativo, artista o diseñador. Juana Reina está en la Puerta del Gran Poder con un vestido negro largo, con guante blanco de algodón y claveles rojos en el pecho en Jueves Santo. Yo no le he visto los claveles. Yo lo he visto. Yo lo tengo en las fotos. Yo la tengo, las que estaban alrededor de ellas. O sea, el clavel rojo lo hemos visto en el pecho puesto, porque según la bibliografía, yo he utilizado el blanco y negro y el ABC, hay muchos cronistas que hablan de que es el color de la pasión, el clavel, claro, el color del clavel. Entonces, hemos visto mezclas absolutas. Entonces, seguir un protocolo, yo creo que el protocolo de la mantilla actual viene del siglo XX, de 4 que han dicho cómo se tiene que poner, pero yo he visto el trabajo que hace Enrique, por ejemplo, que pone las mantillas blancas como si fuera un ángel, y que hace lo que le da la gana. Hace lo que le da la gana. Entonces, yo es que creo que la libertad tiene que estar muy por encima. Ahora bien, estoy absolutamente de acuerdo. Todo lo que tenga que ver con la iglesia, con un centro religioso que tiene unas normas, ahí hay que tener un respeto absoluto por el dogma, claro, y las normas. Y si no, te vas a un bar y te pones el tirante. Claro. Pero si la iglesia, que es libre de entrar, te está diciendo que recomienda un sentido común a la hora de vestirse, yo estoy totalmente de acuerdo con Macarena. Claro. Ahora bien, si tú esa mantilla negra la utilizas para vestirte de madrina, pues la puedes usar, puedes utilizar la creatividad que te dé la gana. Y desde luego la mantilla blanca, exactamente lo mismo. Que no nos gustó la mantilla de Carmina Ordóñez azul. A mí me encantó que le cantara a ella. A mí lo que me encantó es que le encantara a ella. Sí, pero tengo entendido que es que se teñían, y eso se teñían las mantillas también, ¿no? O sea, que eso debe de ser ese protocolo de que ya no podemos, nada más tiene que existir la blanca. No, y había mantillas de dos colores, había mantillas por un lado un color y por otro lado de otro. Eso, o sea, es decir, esto tiene que estar en constante revisión, pero no por nada, sino porque hay gente joven, hay diseñadores jóvenes que quieren hacer otro tipo de vestidos negros. ¿Por qué no un trapecio? ¿Por qué no la línea A de Yves Saint Laurent? ¿Por qué no el New Look de Christian Dior y meter una mantilla negra de una iglesia? Es que, vamos a ver, aquí tenemos dos personas que, perdóname, y lo vuelvo a reiterar y no me voy a cansar nunca, que llevaron los volantes de una feria y las mantas de un rocío a ir al banco a cobrar un cheque. Perdona, eso es mucho. Eso nunca se estará reconocido. Nunca va a estar reconocido. Señoras con las mantas de rocío a ir al médico o a un tanatorio. A mí me parece maravilloso, sinceramente. Con eso te contesto a tu pregunta y te dejo solamente con una cosita que yo quería decir. Un momentito, perdón. Sí, no pasa nada. Que en cuanto a las formas, es lo que decía Juan, hay muchísimas formas de mantilla en cuanto a formas y en cuanto a materiales. La reivindicación de la mantilla como algo manual y algo artesanal es algo que está muy cuestionado porque son prendas muy caras que se siguen haciendo, ojo, en la región levantina y en la parte oriente de España. Los lugares donde se gestó y se desarrolló la cultura ibérica, que es muy curioso, la mitra, claro, y eso es muy significativo. Muy nada más. Gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias.
La verdad es que esto da para mucho más, y ya como tenemos aquí presente que se ha incorporado hace un momentito al delegado de Economía y Comercio. Buenos días, don Francisco Páez. Pues ya le podíamos ahora solicitar que se perpetúe estas jornadas para el año que viene también, ¿no? Que se quedan muchas cosas en el tintero, delegado, y que tenemos que seguir aquí hablando de muchas cosas, ¿eh? Buenos días, gracias por acompañarnos. Bueno, pues yo os invito a que bajéis. Gracias, de verdad, ha sido un gustazo teneros aquí.